¿Alguna vez te has preguntado quién eres en Cristo? ¿Cuál es la posición que tienes en Él? ¿Cuáles fueron los derechos que Él ganó para tu vida? Si es así, quédate en este video que aquí vamos a hablar del tema. Hola, bienvenido un día más al canal. Mi nombre es Sandy Almanza y como ya viste al inicio del video, vamos a estar hablando sobre nuestra identidad en Cristo Jesús. Para esto vamos a estar basándonos en lo que el libro de Efesios capítulo 1 tiene para enseñarnos. Todas las semanas estamos tomando un versículo de este pasaje en donde analizamos qué es lo que el Señor tiene para enseñarnos con respecto a este tema tan importante de nuestra identidad en Cristo Jesús. Ya en esta semana vamos por el versículo 12, así que si no te has visto los anteriores episodios, te los voy a dejar acá abajo en la cajita de descripción para que si deseas puedas verlos sin problema. Sin más preámbulos, iniciamos con el episodio del día de hoy. Y dice así la palabra: Dios quiso que los judíos fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que lo alabemos por su gran poder. Es muy interesante este pasaje y se me venía a la mente algo obvio a la simple vista, pero que no es tan obvio, ¿verdad? Y es: para que exista un segundo, tiene que haber un primero. ¿Cómo así? ¿A qué me refiero? Bueno, la Biblia cuenta en Génesis 12, principalmente, cuando el Señor le habla a Abraham y le dice que por medio de él va a bendecirlo, va a ser una gran nación y va a bendecir a todas las familias de la tierra. Para cumplir esa promesa de bendecir a todas las naciones por medio de Abraham, primero tiene que bendecir a Abraham y pues el pueblo de Israel, que fueron esa primicia, ese primer pueblo de Dios, ¿sí? Pero quiero que podamos pensar, que podamos meditar en esa importancia de ese primer pueblo, de eso primero para que venga lo segundo. Y es que aquí en el verso que estamos analizando dice que a Dios le plació, fue su propósito, fue su plan, ¿sí? Que Israel, que los judíos fueran esos primeros que colocaran su esperanza en Cristo, para que por medio del testimonio, para que por medio de esa confianza, de esa fe, de ese pueblo, de esa evidencia, el mundo entero pudiera creer y pudiera aceptar la salvación de Cristo. ¿Qué pasa? Algo con el ser humano. El ser humano es de mucho testimonio, de mucho imitar para poder creer, para poder palpar, para poder ser guiado a una ideología, a una opinión, a un punto de vista. O sea, somos muy de testimonio, somos muy de opiniones para tomar decisiones en nuestra vida. Y Dios, sabiendo esa importancia, Dios sabiendo que el ser humano, cómo nos había creado, ¿verdad? Porque Él fue el que nos creó. Entonces, Él tenía ese concepto en mente y dijo: primero, para poder cumplir ese plan que le he prometido a Abraham de bendecir a todas las naciones por medio de él, primero tengo que comenzar con lo primero. O sea, no puedo pretender que existan los segundos sin lo primero no está, ¿sí? Y es también como en nuestra vida. O sea, cuando alguien dice algo glorioso que el Señor hizo en su vida, o sea, nosotros nos llenamos de fe, nosotros nos llenamos de esperanza, ¿cierto? Porque, o sea, si Dios lo hizo con esa persona, también lo puede hacer conmigo. Entonces el ser humano es de mucho ver, de mucho observar, ¿sí? De mucho imitar, de mucho testimonio. Y Dios sabía eso. Y por eso fue que colocó lo primero, en este caso fue el pueblo de Israel, ese primer instrumento que Él usó para que por medio de Él pudiera bendecirnos al Rey. Quisiera pues seguir hablándote de algo muy importante, y es esa responsabilidad, la responsabilidad de los primeros, la responsabilidad que cayó en el pueblo de Israel, porque déjame decirte, Israel, como ya te lo venía diciendo, tenía esa responsabilidad de demostrar, de ser eso primero que Dios iba a usar para mostrar cómo Él iba a tratar con la humanidad. O sea, si tú puedes ver en el Antiguo Testamento más que todo, la historia del pueblo de Israel con Dios, y tú
te asombras, ¿verdad?, de la cantidad de veces en lo que el pueblo de Israel le falló a Dios, en la que pecaron ante sus ojos y cómo Dios los entregó a sus enemigos. Nuevamente ellos clamaron y nuevamente el Señor tuvo misericordia de ellos y nuevamente el Señor los libertó, mandó a un libertador, ¿cierto? Levantó un libertador para que los ayudara y después con el tiempo nuevamente Israel cae y peca contra Dios y después nuevamente el Señor los perdona y así, o sea, son muchas las veces en las que vemos esa escena en donde el pueblo de Israel peca y se arrepienten y Dios lo perdona, se arrepiente y Dios los perdona. Entonces uno como que dice, pero Señor, o sea, tú tienes tanta misericordia del pueblo de Israel, pero es que el pueblo de Israel es eso primero, es el responsable de mostrar lo que Dios quiere, lo que Dios va a hacer con nuestras vidas. Así como Dios tuvo misericordia las muchas veces el pueblo de Israel, así es que Él tiene misericordia con toda la humanidad. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces, si tú has podido ver y leer esta historia del pueblo de Israel y te has sentido tanta impotencia y te has dicho, Señor, pero es que tú has tenido tanta misericordia, pues bueno, detente allí por un momento y piensa que así ha sido Dios contigo. ¿Cuántas veces tú le has fallado? ¿Cuántas veces yo le he fallado? ¿Cuántas veces hemos ido y le hemos pedido perdón por eso que hemos hecho y hemos podido encontrar ese perdón en Él? Sí, entonces, ahora que cada vez que puedas tener la oportunidad de leer la historia del pueblo de Israel y puedas ver la cantidad de veces que ellos fallaron, la cantidad de veces a sí mismo que Dios los levantó, declara, así Dios también tiene misericordia de mí. Como con el pueblo de Israel los levanta y los perdona, así también el Señor me perdona la cantidad de veces que yo falle. Su misericordia y su propósito siempre ha estado que nosotros nos acerquemos a Él, que nosotros lo alabemos, como dice el verso que estamos analizando, por su gran poder. Entonces, con el pueblo de Israel, tú puedes darte una idea de lo que Dios quiere para nuestras vidas. O sea, el pueblo de Israel es eso primero, como ya te venía diciendo, en donde el Señor mostró todo lo que Él quiere para la humanidad. Misericordia, perdón de pecados, redención, bendiciones, que prosperemos en todo, como con el pueblo de Israel, que nos apropiemos de los derechos que Él tiene. O sea, en el pueblo de Israel, los descendientes, o sea, cómo era importante el tema de la bendición en ese tiempo, particularmente con el pueblo de Israel. Jacob suplanta a su hermano Esaú para que su padre Isaac lo bendiga, ¿sí? Entonces, y ver después que se descubre que Jacob fue el que recibió la bendición que le tocaba a Esaú, cómo Esaú se duele, porque yo decía, ya para mí no hay, o sea, no tienes una bendición para mí, y cómo en eso era tan importante porque determinaba su vida, ¿sí? Entonces es como también ver de que esas bendiciones que están en la Biblia son reales. O sea, son reales porque salen de la boca de nuestro Padre. Así como para Israel era importante el tema de las bendiciones, ¿cierto? Porque había una promesa de parte de Dios. El Señor primero usó a Abraham y dijo que lo iba a bendecir. Y asimismo, con sus descendientes, Él bendijo a su hijo Isaac. Y así Isaac bendijo a sus hijos y así sucesivamente. Jacob también bendijo a sus hijos, ¿verdad? Entonces esa importancia de esa palabra de parte de Dios cuando le dijo a Abraham, haré de ti una gran nación. O sea, Abraham se apropió de esa bendición, de esas palabras que el Señor le había dicho y asimismo se la transmitió a sus hijos, a sus descendientes. Y tú puedes ver en la historia del pueblo de Israel cómo ellos realmente creían esa palabra, realmente creían que eran bendecidos, o sea, que muy a pesar de todo, o sea, ellos eran el pueblo de Dios. Y es como también lo mismo para nosotros, que podamos apropiarnos de esas promesas, que podamos apropiarnos de que Dios nos bendijo. Dios también nos bendijo a nosotros y de que así como en el Antiguo Testamento, como ellos creían, o sea, realmente creían en las promesas de Dios,
nosotros también podamos, como parte de su familia, también podamos apropiarnos de esas promesas, porque son también para nosotros. Israel es ese primero, tiene esa responsabilidad, tuvo esa responsabilidad de mostrarnos, de ser ese ejemplo de lo que Dios puede hacer en la vida de todos aquellos que son parte de su pueblo. Las bendiciones que Dios le dio a Abraham al pueblo de Israel también son para nosotros. Israel fue el primero para que pudiéramos venir nosotros después y para que con el ejemplo de ellos pudiéramos nosotros apropiarnos, ¿verdad? Podamos creer, podamos confiar en el gran poder de Dios en nuestras vidas. Gracias a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, ya no somos, o ya no es que solamente sea un pueblo de Dios. Ahora todo lo que decidimos creer en sus sacrificios, venimos a formar parte de la familia de Dios. Y para esto pues quiero que vayamos a lo que dice Efesios 3:6, que nos los explica. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Todos, tanto judíos como no judíos, como los que no nacimos en el pueblo de Israel, ¿verdad? Formamos a ser parte de la familia de Cristo, la familia de Dios, y tenemos derecho a esa herencia, a ser bendecidos como el pueblo de Israel es bendecido. O sea, porque si tú te das cuenta, la cantidad de personas que vienen de Israel y cómo prosperan, o sea, ellos se toman muy en serio de que son el pueblo de Dios y de que son bendecidos. Y pensaría yo de que si nosotros, los hijos de Dios, los que no formamos parte del pueblo de Israel, pero que somos hijos de Dios, lo hemos aceptado, nos creyéramos el cuento como ellos se lo han creído, o sea, wow, realmente fuéramos diferentes, o sea, realmente fuéramos en ese sentido bendecidos, como lo es el pueblo de Israel, ¿sí? Porque pregúntate o investiga la cantidad de premios Nobel que existen de ciencia, tecnología y todo eso, se la llevan los del pueblo de Israel. Y tú miras la vida de una persona de Israel y tú, wow, o sea, es impresionante cómo ellos se han apropiado de esa bendición de que son el pueblo de Dios, o sea, ¿sí? Entonces es como también nosotros entender de que al igual que ellos han sido los primeros, pero nosotros seguimos después de ellos. Y al igual que el pueblo de Israel es bendecido en gran manera, que lo podemos ver en todo, es notorio, ¿verdad? Nosotros también somos bendecidos. Nosotros también somos parte del pueblo de Dios y necesitamos apropiarnos de esas bendiciones, necesitamos apropiarnos del papel que tenemos como hijos de Dios, porque somos hijos de Dios. Debemos creernos el cuento como ellos se lo han creído, debemos creernos la palabra, debemos creernos las palabras de Dios que fueron dichas hacia Abraham y cómo Abraham se las transmitió a sus hijos y así sucesivamente hasta lo que ahora es, y cómo ellos también han cultivado a sus generaciones por medio de esas palabras de bendición, ¿verdad? De inculcarle a sus hijos, eso es tan importante. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos seguir el ejemplo también en este sentido. Debemos creernos las palabras que Dios nos dice cuando declara sobre nuestras vidas que somos bendecidos, de que somos sus hijos, de que Él nos va a ayudar, de que Él nos va a sanar, de que Él es nuestro proveedor, de que Él quiere bendecirnos más abundantemente de lo que podamos imaginar o de lo que podamos creer o pensar. Él nos ha demostrado cómo debemos imitar, cómo ser los hijos de Dios, cómo caminar, ¿sí? Y creer en Jesús, porque por medio de ellos fue que vino pues la salvación, ¿sí? Jesús nació en el pueblo de Israel, Jesús es de la tribu de Judá, ¿sí? Entonces por medio de ellos, ellos nos abrieron el camino, por así decirlo, ellos nos abrieron el camino para que Dios nos bendijera, para que por medio de ellos pudieran
caer sobre todas las demás naciones, los que no eran de Israel, pudiera caer la bendición que Dios tenía preparada para nosotros, para todas las familias de la tierra, como Él lo dice en su palabra. Bueno, ha sido todo por el episodio del día de hoy. Realmente espero que hayas disfrutado mucho este episodio. Fue muy emocionante. Realmente el Señor habló a mi corazón en algunos aspectos de esta enseñanza y era lo que deseaba. Sí, era lo que deseaba, que pudiera ser algo que pudiera hablarnos, que pudiera edificarnos. Espero que también haya sido mucha bendición para tu vida y a tu corazón, que puedas disfrutar de esta palabra y que saques el mayor provecho. Si eres nuevo por acá, considera suscribirte, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios que vamos a estar subiendo por tu canal. Si no te has visto los anteriores episodios donde hablamos acerca de ese tema tan importante de nuestra identidad en Cristo Jesús, de quiénes somos en Él y de cuáles son esos derechos que Él ganó para tu vida, para nuestra vida, quiero invitarte a que te los veas. Te los voy a dejar acá abajo como videos relacionados. Te lo invito para que te los veas. Realmente están buenos, sí, realmente ha sido Dios hablando a través de estos episodios, ¿sí? Regálame un super like, deja un comentario, o sea, me ayudas un montón para que este video pues pueda expandirse, pueda llegar a más personas y pueda bendecir sus vidas. No siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Dios te bendiga. Chao, chao.